Muy bien, yo tengo en mi reloj 10:05, entonces vamos a empezar, estimados alumnos. Buen día con todos ustedes. ¿Alguno de ustedes, tan amable como de costumbre, me puede dar un comprendido que estamos comunicados? Cualquiera de ustedes, por favor, Buenos días, profesor. muchachos. Lo escucho claro. Gracias. Perfecto, muy amable, buen día. Vamos entonces a comenzar nuestra clase de hoy. Como ven, hoy día vamos a tocar el tema ecología. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué cosa es la ecología, ¿cierto? Y bueno, la ecología es una ciencia biológica, es una disciplina de la biología, es un dominio de la biología. ¿Cómo lo es la anatomía? ¿Cómo lo es la morfología? ¿Cómo lo es la zoología, la botánica, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ya? Pero a diferencia de estas que les he mencionado, morfología, zoología, botánica, que son muy antiguas, prácticamente con ellas nace las ciencias biológicas, con la zoología, con la botánica, con la morfología, con la fisiología. Esta es relativamente moderna. Esta ciencia llamada ecología nace en el siglo XIX. Cuando este señor, de nombre bien largo, antiguamente la gente se ponía un montón de nombres, ¿no? Ernst Heinrich Philipp August Haeckel acuña el término. Él utiliza dos voces griegas para crear este término. La voz oikos, que en griego significa casa, hogar, y la voz logos, que en griego significa estudio, tratado, investigación. Entonces, al unir los dos términos, forman la palabra ecología, oikos logos, ecología, ¿no? Que en inglés es ecology, ¿no? En francés es ecologie, italiano ecología, y en castellano ecología. ¿De qué se encarga la ecología? ¿Cuál es el objeto de estudio, de investigación de esta ciencia llamada ecología? Bueno, la ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos en relación al entorno, al medio donde desarrollan sus ciclos vitales. Vuelvo a repetir. La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos, por eso pertenece a las ciencias biológicas, pero en sus relaciones con el entorno, con el medio ambiente, que son muchas y muy complejas. Entonces, cuando nosotros revisamos cualquier publicación sobre ecología, libros, revistas, artículos científicos y artículos de divulgación, vamos a encontrar cualquiera de estos temas que estamos viendo en la diapositiva que les estoy presentando, ¿ya? Y esto permite también plantearles otra definición de ecología. La ecología, como están viendo ustedes ahí, hay una flecha directa, estudia al ecosistema. La ecología es la ciencia biológica que se encarga del estudio, de la investigación de los ecosistemas. ¿Y qué es un ecosistema? Un ecosistema, valga la redundancia, es un sistema complejo. En la teoría de sistemas se manifiesta que hay dos clases de sistemas: sistemas simples y sistemas complejos. El ecosistema es un sistema complejo, muy complejo, y está constituido por dos componentes. Un componente biológico llamado biocenosis, que está formado por todos los seres vivos que comparten un espacio físico. Esos seres vivos que se ubican en el ecosistema están constituidos por poblaciones, las cuales a su vez forman comunidades. Y estas poblaciones sufren estos fenómenos: natalidad, mortalidad, inmigración, emigración, relaciones intraespecíficas, relaciones interespecíficas.
es precisamente estos fenómenos que acontecen con las poblaciones lo que les da al ecosistema su complejidad, su tremenda complejidad. El otro componente del ecosistema es el componente no biológico, lo que los biólogos, los ecólogos llamamos biotopo. El biotopo está formado por todos los componentes físicos y químicos del ambiente donde habitan esta biocenosis. O sea, el suelo, el agua, el aire, la temperatura, las radiaciones, todo aquello que no es biológico y que está ubicado en ese espacio físico donde viven todas estas comunidades es el biotopo. Y cuando nosotros analizamos el biotopo, vemos que se dan fenómenos como los ciclos biogeoquímicos, ¿no? El movimiento de los elementos biogenéticos dentro del ecosistema, cómo se mueve el carbono, cómo se mueve el nitrógeno, el fósforo, el sodio, el potasio, el fierro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un ecosistema, pues, está sometido a todos estos fenómenos que estamos señalando acá en la parte derecha. Y los ecosistemas son sistemas complejos que no son estáticos, sino que están sufriendo cambios constantemente. Algunos cambios irrelevantes que son manejados, que son estabilizados por el mismo ecosistema, ¿no? Pero otros que definitivamente van haciendo que el ecosistema vaya transformándose. Y a esas transformaciones de los ecosistemas le llamamos sucesión ecológica. Sucesión ecológica. ¿Ya? La tendencia, como ustedes ven en el esquema, en el diagrama de flujo, es a que los ecosistemas siempre tienden al equilibrio, a la homeostasis. Ese mismo término que aplicamos la clase pasada para señalar el equilibrio de un organismo, el equilibrio orgánico, homeostasis, se aplica también al ecosistema. Cuando un ecosistema goza de equilibrio, de homeostasis, se dice que el ecosistema está sano, sano. Por eso es que nosotros manejamos el tema de salud ambiental. Cuando se aplica ese término salud ambiental, estamos refiriéndonos al ecosistema, al equilibrio ecológico. Y dentro de un ecosistema se nota que la materia y la energía no están estancadas, sino que están desarrollando flujos. Hay flujo de materia y flujo de energía. Esto último está descrito, está explicado por un capítulo de la física llamada termodinámica. Termodinámica. En conclusión, estimados alumnos, analizando este diagrama de flujo, podemos plantear, como les dije hace un momento, otra definición de ecología, que también está en los libros, ¿ah? ¿Cómo definen algunos autores la ecología? Muy simple. Es la ciencia que estudia el ecosistema. Se acabó. ¿Qué es la ecología? La ciencia que estudia el ecosistema. Y ya, ustedes lo han dicho todo cuando dijeron eso. La ecología es la rama de la biología, es el dominio de la biología que se encarga del estudio del ecosistema. Y cuando ustedes manifiestan ese pensamiento, esa frase, están diciendo todo lo que les acabo de decir. Está tácito, se entiende todo lo que les acabo de decir. Bien. ¿Qué características tiene esta ciencia llamada ecología? Además de lo que les dije al principio, que es una ciencia relativamente nueva, es moderna. Otra característica es que es multidisciplinaria. Ecología no lo puede hacer una sola persona, un solo biólogo, un solo científico, no. Se necesita el concurso de muchos especialistas por la complejidad del tema, ecosistema. Es un sistema muy complejo. Para hacer este tipo de estudios, de investigaciones, tienen que participar biólogos de todas las especialidades, de todas las especialidades. Claro, el biólogo que se dedica a este tema se llama ecólogo.
Los ecólogos son los biólogos que se dedican a la ecología, pero ellos tienen que pedir el concurso de especialistas. Zoólogos, botánicos, taxónomos, sistemáticos, fisiólogos, bioquímicos, biólogos moleculares, físicos, químicos, ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales, etc. Esa es una característica muy importante de esta ciencia. Es multidisciplinaria. No se olviden, por favor. ¿Ya? Y es una ciencia que es de actualidad. Ustedes son conscientes, estimados alumnos, que actualmente para nosotros, para los seres humanos, el medio ambiente es un tema de mucha preocupación. Estamos asistiendo a fenómenos que nos preocupan mucho. Cambio climático, calentamiento global, desertificación, contaminación de lagos, mares, suelos, etcétera, ¿no es cierto? Destrucción de la capa de ozono, están incrementándose los casos de cáncer a la piel, mutaciones. Entonces, esta ciencia, a pesar de ser tan reciente, nace en los años, como ven ustedes acá, 40 y tantos, 60 y tantos del siglo antepasado. Durante todo el tiempo que ha ido desarrollándose como ciencia, pues ha cobrado una fuerza política, ¿no?, de interés para la humanidad. Hoy en día es una ciencia absolutamente indispensable. La creación de esta carrera llamada ingeniería ambiental, eso demuestra eso. El ingeniero ambiental es el equivalente al médico humano. ¿Cuál es el objetivo de esta profesión, medicina humana? Preservar la salud del hombre. Igual, el ingeniero ambiental, su objetivo, su misión es preservar la salud ambiental. El ingeniero ambiental es el profesional que tiene que recoger toda la información que se pueda producir dentro de este diagrama de flujo y aplicarlo a el diagnóstico de las enfermedades ambientales. Cuando un ecosistema ha perdido el equilibrio, ¿no?, está enfermo, está sufriendo un fenómeno que se llama desequilibrio ecológico. ¿Qué lo ha causado? Hacer un diagnóstico de eso y proponer una terapia, un tratamiento para restablecer el equilibrio ecológico. Y para lograrlo necesita el concurso de muchos profesionales, muchos expertos. De eso trata nuestra clase de hoy, estimados alumnos. Muy bien, entonces a continuación vamos a entrar al tema. ¿Ya? Bien, ya les acabo de decir que el objeto de investigación de ecología es el ecosistema. Y nosotros los biólogos, cuando estudiamos un ser viviente, lo que hacemos es, lo observamos, lo diseccionamos para comprenderlo mejor y estudiamos cada una de sus partes. Porque estudiar a un ser viviente completamente es muy difícil. Nos han formado de esa manera. Para estudiar a un ser viviente hay que segmentarlo y estudiar cada parte, cada órgano, cada conjunto de órganos. Luego, con toda esa información la juntamos y ya tenemos una idea de cómo se comporta ese organismo. Eso lo practica el zoólogo, lo practica el botánico, lo practicamos los microbiólogos. Yo soy microbiólogo. Yo cuando estudio una bacteria la disecciono. Veo cómo está estructurada una bacteria, qué partes la componen, cómo funciona cada parte, para finalmente tener una idea de cómo funciona esa bacteria, cuál es su rol,
dentro de la naturaleza. Entonces, con el ecólogo pasa lo mismo. El ecólogo, ¿qué cosa estudia? El ecosistema, pero el ecosistema es complejísimo. Entonces lo que hace el ecólogo es disecciona el ecosistema, lo divide en partes, lo disgrega en partes. ¿Y cuál es la parte más pequeña? Me disculpen un momentito, por favor, estimados alumnos. Estaba esperando una llamada. Disculpen, por favor. ¿Aló? Ok. Agradezco su comprensión. Lo que pasa es que soy paciente crónico y justamente me están llamando para mi atención el día de mañana, ¿ya? Gracias por su paciencia y continúo mi clase. Entonces, les decía que el ecólogo disecciona el ecosistema en sus partes y la parte más esencial del ecosistema es la población. ¿Ya? O sea, un ecosistema se disgrega primero en comunidades. Es un sistema complejísimo. Una comunidad está formada por muchas poblaciones muy diversas, con múltiples relaciones entre ellas, complejísimo. Disecciona la comunidad y va identificando cada población que la constituye. Bueno, ese es el punto inicial de investigación de un ecólogo, las poblaciones. Los ecólogos casi no estudian individuos, ¿ya? Comienzan desde población para arriba. ¿Se acuerdan de ustedes la primera clase, niveles de complejidad? Nivel elemental, nivel molecular, nivel macromolecular, eso. Al ecólogo no le interesan esos niveles de complejidad. Celular, subcelular, no. Para el ecólogo es importante incluso desde individuo, ¿ah? Pero no estudia tanto al individuo, sino desde población, para arriba. Población, comunidad, etcétera, etcétera, ecosistema, ¿no? Ecosfera, biosfera, etcétera. Bueno, entonces por eso es que vamos a hablar de las poblaciones. ¿Qué es una población? Un conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar determinado, por un tiempo determinado. Eso es una población. Acá tenemos una población de garzas, ¿no? De flamencos, creo que es. Una población de búfalos, ¿no? Una población de aves guaneras, ¿no? No sé si son pelícanos, gaviotas. Bueno, poblaciones. Otro punto que me parece importante, estimados alumnos. Nosotros los biólogos, cuando estudiamos nuestro objeto de investigación, en el caso mío una bacteria, por ejemplo, en el caso de un zoólogo una planta, en el caso de un botánico una... ¿Qué estoy hablando? En el caso del zoólogo un animal, en el caso del botánico una planta.
nosotros lo que hacemos es observamos e identificamos en nuestro objeto de estudio dos cosas, dos aspectos a través de los cuales enfocamos nuestro estudio. Estructura y función. Repito, estructura y función. Pongo el ejemplo mío. Cuando yo estudio una bacteria, automáticamente estoy formado de esa manera, y eso le pasa a cualquier biólogo, reparo en su estructura. ¿Cómo está estructurada esa bacteria? ¿Tiene cápsula o no tiene cápsula? ¿Presenta flagelos o no presenta flagelos? ¿Su pared celular cómo es? ¿Como una bacteria gram positiva o como una bacteria gram negativa? Etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que yo he respondido esas preguntas respecto a la estructura, me pregunto luego, ¿y cómo funciona? ¿Cómo funciona la cápsula? ¿Cómo funcionan los flagelos? ¿Produce espora? ¿Cómo se comportan las esporas? Etcétera, etcétera, etcétera. Un zoólogo hará lo propio. Un botánico hará lo propio. Bien. Y un ecólogo, cuando estudia una población, ¿encontrará en la población estructura y función? Sí. La respuesta es afirmativa, sí. Un ecólogo en cualquier población identifica su estructura y su funcionamiento, señores. Y les voy a explicar cómo es que un ecólogo encuentra en una población estructura y función. ¿Ya? Bien, veamos. ¿Cuál es la estructura de una población? La estructura de una población es el modo como los individuos están distribuidos en el espacio físico. Si ustedes se ponen a observar diferentes poblaciones, salen al campo y observan la naturaleza y ven una población, por ejemplo, en este caso de aves, se van a dar cuenta que su distribución en el espacio físico no es aleatoria, no está determinada por el azar, no es casualidad, no. La distribución de los individuos en el espacio físico dentro de una población se debe a relaciones entre ellos. Esas relaciones que se establecen entre los seres vivos de una población, los individuos de una población, los biólogos le llamamos relaciones intraespecíficas. Relaciones intraespecíficas. Por ejemplo, territorialidad. En cualquier población de cualquier especie, cada individuo siempre exige un espacio físico para él, su territorio. Incluso nosotros mismos también pertenecemos al reino animal. En casa exigimos un espacio de la casa nuestro y exigimos que se respete ese espacio. Eso se llama territorialidad. Competencia. Entre los seres vivos de una población, entre los individuos de una población, hay competencia para el alimento, para la reproducción, en fin, para diferentes actividades. Pongo nuevamente como ejemplo la especie humana, en casa, en la familia. Los hijos compiten por el cariño de los padres, compiten por el alimento que más les gusta, usan estrategias. En los animales pasa lo mismo. Eso se llama competencia. Cooperación. Hay siempre en cualquier población un individuo que es dominante y se convierte en el jefe de la manada, el macho alfa. ¿Se acuerdan? Bueno, pues esas relaciones son las que determinan cómo se reparten los individuos físicamente en el espacio. Eso es lo que para un ecólogo es la estructura de una población. ¿Ya? Ahora,
¿Cuál es la función? ¿Cómo identifica un ecólogo el funcionamiento de una población? Y eso es lo que está explicado acá. Esto que estamos viendo en la diapositiva es eso justamente lo que el ecólogo identifica como funcionamiento, fisiología de una población. Es lo que se llama, lo que nosotros los biólogos llamamos dinámica poblacional. Lo voy a escribir. Es lo que los biólogos llamamos dinámica poblacional. ¿Ya? O sea, el cambio cuantitativo de la población en función al tiempo. Y eso está representado por esta ecuación. Muy simple. En realidad, la palabra acá está incompletamente escrita. No es tasa. Es tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento poblacional. Toda población, acá en azul, está sujeta a estos fenómenos que lo rodean. Nacimientos. Este factor, nacimientos o natalidad, hace que la población aumente, ¿no es cierto? A mayor número de nacimientos, la población aumenta. Este que está acá abajo es lo opuesto, mortalidad. Este factor disminuye el número de individuos de una población. Mientras que la natalidad aumenta, la mortalidad disminuye. Estos dos que están en los costados. Inmigración aumenta la población. ¿Por qué? Inmigración son los individuos de la misma especie que se integran, que vienen de otras poblaciones y se integran a nuestra población. Por lo tanto, las inmigraciones aumentan, como la natalidad. En cambio, las emigraciones son los que se van, disminuyen, como la mortalidad. Entonces, precisamente esta ecuación, que se llama tasa de crecimiento poblacional, ¿no? Resume la interacción de estos cuatro factores. Los dos que aumentan, natalidad más inmigraciones, menos los dos que disminuyen, mortalidad y emigraciones. Y a este fenómeno es lo que los biólogos llamamos, los ecólogos, dinámica poblacional. Y es lo que para los ecólogos es la fisiología de una población, el funcionamiento de una población. Si esta ecuación nosotros la graficamos, vamos a obtener esto. Fíjense, por ejemplo, esto es una gráfica de una población. En el eje horizontal, eje de las X, está el tiempo, la variación del tiempo. Puede ser expresado en minutos, en horas, en días, en años. Depende de cuánto dura el tiempo de vida de una población, ¿no es cierto? En insectos es días, en mamíferos es años, ¿no? Y acá en el eje vertical, el número de individuos de una población, el número de individuos versus el tiempo. Entonces ven ustedes que siempre pasa cuando unos individuos de una población llegan a un lugar nuevo, no se reproducen inmediatamente, primero observan, exploran, ven cuánto les es bueno ese ambiente nuevo al cual han llegado. Hay una etapa de adaptación, de observación. Entonces la velocidad de crecimiento no se manifiesta, ¿no? En la medida en que se van acostumbrando, adaptando, algunos individuos ya se están reproduciendo. Entonces el tamaño de la población va subiendo. Ya hay una velocidad de crecimiento. Cada vez esta velocidad va aumentando. La curva se hace más pendiente. Cada vez la velocidad va aumentando, hasta que se hace máxima, constante. Esta curva representa la velocidad de crecimiento de la población. Aumento poblacional versus tiempo. Eso se llama velocidad de crecimiento. Se llama tasa de crecimiento poblacional. ¿Cuáles son los factores que están influenciando? Nacimiento más inmigraciones, menos muerte más inmigraciones. En esta primera etapa, estos dos primeros son mayores que muertes más emigraciones. Por eso es que hay aumento de la población de manera exponencial. N más I es mucho más grande que M más E. Por eso es que la población crece.
Pero llega un momento en que ya la población es tan abundante que el ambiente ya no le puede proporcionar alimento para todos. Ya no es suficiente la oferta de alimentos para la demanda de alimentos. Hay algunos individuos que ya no se alimentan bien, se enferman y mueren. Aparece otra velocidad, velocidad de muerte poblacional. Hasta que llega un punto en el cual la velocidad de crecimiento equipara a la velocidad de muerte y se produce esta meseta. Y eso marca la capacidad de carga del ecosistema. En esta parte, donde se da esto que se llama fase estacionaria, N más I es igual a M más C. No hay ni aumento ni disminución de la población. Y cuando M más C es mayor que N más I, se produce la fase de muerte. Muerte. La velocidad de muerte supera la velocidad de crecimiento, ¿no? Esta curva que está a la derecha es una curva típica de crecimiento de microorganismos. El tiempo se expresa en horas, ¿ya? Les he puesto para que vean completo, ¿no? Esto de acá es con animales, la de la izquierda. Entonces, estimados alumnos, este fenómeno llamada dinámica poblacional es lo que para un ecólogo constituye el funcionamiento de las poblaciones. Y la estructura es el modo como se distribuyen los individuos en el espacio físico. Muy bien, ¿les quedó claro, estimados alumnos? ¿Hasta acá? Bien. Creo que sí. Continuamos. Las poblaciones se integran, se relacionan muy íntimamente unas con otras y forman comunidades. Y todas las comunidades en ese espacio físico están muy relacionadas, muy integradas, ¿no? Y forman el ecosistema. Esto que estamos viendo en la parte superior. Entonces, un ecosistema está formado por una compleja comunidad de organismos. Están los animales, están las plantas, están los hongos, están los microorganismos. Todo ese conjunto de comunidades constituyen la biocenosis del ecosistema. Y lo que no son seres vivos, el suelo, los cerros, el aire, la radiación solar, la temperatura ambiental, constituyen el biotopo. El viento, las lluvias, etc. Todo ecosistema está constituido por los dos componentes. El biotopo o componente no biológico, componente abiótico, y la biocenosis, componente biológico, componente biótico. Ahora, es obvio que entre la biocenosis y el biotopo, y viceversa, se establecen relaciones muy complejas. Hay un montón de factores del biotopo que influencian en todo el ecosistema. La lluvia, la energía solar, el viento, influye sobre todo el ecosistema. Y por supuesto que los microorganismos, los animales, las plantas, influyen también sobre todo el ecosistema. Hay relaciones muy complejas entre los seres vivos y el medio ambiente, y entre el medio ambiente y los seres vivos. Nosotros los biólogos, entonces, hemos identificado una serie de factores abióticos o no biológicos
que determinan las características del ecosistema, y hemos también identificado una serie de factores biológicos que también influyen en las características del ecosistema. Y eso es lo que marca la siguiente diapositiva que les estoy mostrando, ¿no? Factores abióticos y factores bióticos. Ambos determinan la característica de cada ecosistema. Les pongo un ejemplo. El ecosistema mar peruano es absolutamente diferente al ecosistema lago Titicaca. Y ambos son absolutamente diferentes al ecosistema desierto costero del departamento de Lima. Y los que les he mencionado son absolutamente diferentes al ecosistema Parque Nacional del Huascarán. Cada ecosistema, estimados alumnos, tiene sus propias características. Y esas características que muestra cada ecosistema están determinadas, en cada caso, por los factores abióticos que interaccionan con los factores bióticos. Describamos algunos de los factores abióticos. Por ejemplo, el suelo. El suelo, ¿qué cosa es lo que proporciona a los miembros del ecosistema? Nutrientes minerales. Nutrientes minerales. El suelo es rico en minerales. Tiene sodio, potasio, cobre, fierro, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los seres vivos necesitamos esos minerales porque forman parte de la materia viviente. ¿Ya? Mucho más directamente, ¿quiénes? Las plantas. Las plantas son las primeras que toman esos alimentos minerales directamente del suelo, mediante las raíces. Luego ya las integran a las moléculas orgánicas y los animales recibimos esos nutrientes minerales de los alimentos vegetales que consumimos. Otros organismos que también aprovechan directamente estos minerales del suelo son los microorganismos, las bacterias. En el suelo viven muchas bacterias, muchos hongos. Entonces, el suelo es un factor abiótico fundamental, pues. El agua. Ustedes, yo no necesito ni decirles, ¿no? Más del 70% de la composición química de la materia viviente es agua. Así que los seres vivos necesitamos mucha agua para vivir. Entonces el agua es un factor determinante, pues. Y es por eso que hay ecosistemas con muy poca biodiversidad, los desiertos. Porque en los desiertos el agua es limitada. Mientras que los bosques húmedos tropicales son riquísimos en biodiversidad, porque en los bosques húmedos tropicales hay mucha agua. Un ejemplo es nuestra selva amazónica, ¿no? ¿Cuál es el factor ahí abiótico que determina esa abundancia o escasez de biodiversidad? Agua, agua, aire. El aire también es sumamente importante porque ¿qué cosa proporciona el aire a los seres vivos? Nutrientes gaseosos. Los seres vivos necesitamos algunos nutrientes que están en el aire. ¿Cuáles son? Por ejemplo, oxígeno. El 99% de los seres vivos somos aeróbicos. Necesitamos el oxígeno para poder hacer catabolismo, metabolismo bioenergético. Muy poquitos son los que no necesitan oxígeno, le llamamos anaeróbicos. La gran mayoría somos aeróbicos. ¿Y de dónde obtenemos el oxígeno? Del aire. Las plantas necesitan nitrógeno para poder formar las moléculas orgánicas nitrogenadas, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos. ¿De dónde obtienen ese nitrógeno? Del aire. Ese nitrógeno que usan las plantas está en el aire, N2, nitrógeno molecular.
También necesitan carbono. ¿De dónde obtienen el carbono las plantas? Del aire. ¿Cómo está el carbono en el aire? Como dióxido de carbono, CO2. Entonces, pues, estimados alumnos, el aire es un factor necesarísimo, ¿no? Aparte de que el aire también tiene otro efecto sobre los seres vivos. Ese efecto se llama presión atmosférica. El aire materia, pesa. Y ese peso del aire sobre los seres vivos se llama presión atmosférica. Tiene un valor a nivel del mar y cuando subimos 500, 1000, 2000 metros sobre el nivel del mar, el peso del aire es menor. Los gases se disipan. Hay menor concentración de nutrientes gaseosos. Y a muchos nos da un fenómeno que se llama soroche. Esto no solamente afecta al ser humano, afecta a todos los seres vivos. La presión atmosférica. El viento es otro factor abiótico tremendamente importante. Ustedes pensarán, ¿el viento qué cosa me da? Frescura. Cuando sopla viento me dice, qué rico, ¿no? O también a veces tenemos ya mucho viento, frío. No, el viento es importante porque distribuye seres vivos. Muchas bacterias, muchos virus necesitan el viento para repartirse, para dispersarse. Y las plantas necesitan el viento para transportar el grano de polen. Muchas plantas dependen del viento para la diseminación de sus semillas, de sus gametofitos masculinos, llamados granos de polen. La luz solar, indudablemente que es un factor abiótico recontra importante. Es la principal fuente de energía para la vida, no la única, pero sí la más importante porque la mayoría de seres vivos podemos aprovecharla. Bueno, nosotros los animales no, pero las plantas sí. Los organismos fotótrofos convierten esa energía de la luz en energía química mediante un fenómeno que ya hemos estudiado en el curso y se llama fotosíntesis. El calor, por supuesto, que el calor es un factor abiótico que se deriva de la luz. La luz, como es energía, también determina la temperatura del ambiente. A mayor radiación solar, mayor temperatura ambiental. A menor radiación solar, menor temperatura ambiental. Y la temperatura ambiental, más que el calor, determina el funcionamiento de los seres vivos. Cuando la temperatura es más alta, los seres vivos somos mucho más activos. Eso tiene que ver con el metabolismo celular. Las reacciones metabólicas se aceleran con la temperatura. Se desaceleran, se ralentizan con la baja temperatura. ¿Correcto? Bueno, pues, no son todos, pero son los factores abióticos más importantes que influyen sobre el ecosistema, sobre todos estos seres vivos. Y bueno, ¿y cuáles serían los factores biológicos, los factores bióticos? Bueno, cualquiera de estos organismos. Les voy a poner un par de ejemplos, nada más. A ver, todos sabemos que nosotros en el Perú, en esta tierra bendita que hemos heredado, ¿no? Históricamente, tenemos un ecosistema que nosotros mal la llamamos selva peruana, ¿no? Selva amazónica. Su nombre correcto es bosque húmedo tropical amazónico. Bosque húmedo tropical, así es su nombre correcto. Y todos sabemos que ese ecosistema es altamente lluvioso, ¿no es cierto? Llueve mucho. Entonces la pregunta, ¿y por qué? ¿A qué factor ecológico se debe de que ese ecosistema particularmente sea tremendamente lluvioso? A la vegetación. La tremenda vegetación que tiene ese ecosistema hace que las nubes de esa parte estén cargadas de agua. Porque ustedes saben que las plantas transpiran.
Y ese ecosistema tiene una red de ríos muy enorme. El río Amazonas, el río Marañón, el río Cayali. Hay una red fluvial enorme. Esos suelos suelen estar inundados de agua, lo que los selváticos llaman las cochas. Los suelos son muy húmedos. Las plantas absorben esa agua a través de las raíces y la evapotranspiran. Las nubes están cargadas de agua por causa de la vegetación exuberante. Y eso hace que llueva mucho en ese ecosistema. Entonces, es un factor biótico, ¿no es cierto? Más, otro ejemplo. Si ustedes revisan internet, revisan la literatura, van a constatar, compruébenlo, busquen por ustedes mismos, no porque yo les digo, que el suelo de la selva es un suelo arcilloso, es pobre para el crecimiento de las plantas. Y la pregunta es, ¿y cómo es posible que en un suelo que es pobre para el crecimiento de las plantas haya tanta vegetación? Es contraproducente, no se entiende. ¿Y saben cuál es la respuesta? Otra vez, otro factor biótico. En ese suelo viven microorganismos sumamente abundantes y complejos. Estos organismos se agrupan, se concentran alrededor de las raíces de las plantas. Los biólogos le llamamos a esa zona rizósfera. La rizósfera. Entonces, aunque el suelo es pobre, esos microorganismos actúan como incentivadores del crecimiento de las plantas. Gracias a esos microorganismos, a pesar de que el suelo no es tan rico para el crecimiento de las plantas, hay muchas plantas. Por eso es que es un ecosistema tan delicado. Cuando los hombres, los seres humanos, van a la selva y talan árboles y reemplazan esos árboles por cultivos humanos, monocultivos, están empobreciendo ese ecosistema, lo estamos dañando. Eso ha pasado en Brasil, ha pasado en Colombia, está pasando en Perú, menos que en Brasil que en Colombia. La Amazonía peruana está menos dañada que la Amazonía de Brasil y de Colombia, porque es un ecosistema muy delicado, muy sensible al impacto humano. Entonces, estimados alumnos, en ese par de ejemplos que les he dado, ustedes creo que han quedado claros de cómo hay factores bióticos que también tienen mucha influencia sobre el ecosistema, no solamente los factores abióticos. ¿Queda claro, estimados alumnos? Muy bien, continúo. Bien, una característica del ecosistema o de cualquier ecosistema, eso se lo he dicho al principio de mi clase, es que es un sistema absolutamente dinámico. Eso se los he dicho cuando comencé la clase. Un ecosistema no está estancado, está sufriendo cambios constantemente. Es sumamente dinámico. En otras palabras, la materia y la energía que constituyen cualquier ecosistema no están estacionadas, no. Están moviéndose, fluyendo. Así como la sangre en nuestras venas no está estancada, sino que está corriendo, distribuyendo nutrientes a todos los órganos de nuestro cuerpo, en los ecosistemas, de manera análoga, la materia y la energía están corriendo, están fluyendo. Hay flujo de materia y energía en los ecosistemas. Y en esta ciencia llamada ecología, hemos propuesto dos estrategias para constatar esto que les estoy diciendo, para evidenciar
que en los ecosistemas la materia y la energía no esté estancada, sino que está moviéndose, está fluyendo. Una estrategia metodológica lo constituyen los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? Un ciclo biogeoquímico es el estudio, la demostración, la constatación de que cualquiera de los elementos que forman la materia viviente, ¿se acuerdan? Primera clase del curso, elementos biogenéticos, bioelementos, carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de ellos se está moviendo en el ecosistema. A eso, y monitorarlo, hacer un seguimiento, a eso le llamamos ciclo biogeoquímico. Entonces, habrá un ciclo para cada uno de los elementos. Ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo, ciclo del azufre, ciclo del fierro, ciclo del calcio, ciclo del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los ciclos biogeoquímicos. Un modo, una metodología para evidenciar que la materia y la energía en los ecosistemas no está estacionada, sino que está moviéndose. Listo. Describamos algunos de estos ciclos. No podemos hacerlos todos porque no tenemos tiempo, pero describamos algunos de los ciclos biogeoquímicos más importantes. Y uno de los más conocidos e importantes es el carbono. El ciclo del carbono. A ver, aprovechemos el esquema que tenemos acá. Los organismos productores, los organismos autotróficos, los que usan carbono inorgánico para formar sus moléculas orgánicas, como las plantas, ¿de dónde obtienen el carbono? Del aire. El carbono que usan las plantas está en el aire, como CO2, dióxido de carbono. Entonces las plantas, fíjense, esta flecha significa eso, capturan el carbono, el CO2 del aire, y ustedes recuerdan, en una etapa de la fotosíntesis llamada fase oscura, este carbono del CO2 se fija, y a partir de él, por un ciclo complejo de reacciones metabólicas, se forman moléculas orgánicas, azúcares, glucosa, fructosa, galactosa, sacarosa, etcétera. A partir de estas moléculas, otras moléculas orgánicas. Entonces, el carbono inorgánico del biotopo del aire en las plantas se convierte en carbono orgánico. Carbohidratos, proteínas, lípidos. La propia planta respira. La planta es aeróbica, hace exactamente lo que hacemos nosotros. Agarra una de las moléculas de azúcar que ha producido por fotosíntesis y la oxida, como nosotros. Y como producto de esa respiración que hace la planta, devuelve CO2 a la atmósfera. Así como nosotros botamos CO2, producto de nuestra respiración, la planta hace lo mismo. También elimina CO2. Entonces vean ustedes cómo la planta hace las dos cosas. Fija carbono, CO2, y elimina CO2. Ya tenemos el ciclo. Pero los animales vegetarianos se comen a las plantas. Los omnívoros también, como nosotros. ¿Y qué hacemos los animales con esas moléculas orgánicas aprovechadas del alimento vegetal? Las respiramos, las oxidamos y devolvemos CO2 a la atmósfera por respiración. Todos los seres vivos lo hacemos, todos los animales. Y cuando las plantas y los animales morimos, producimos cadáveres. Estos cadáveres de plantas, de animales, caen al suelo
Y toda esa materia orgánica, todas esas moléculas orgánicas de las plantas y de los animales, las bacterias, los microorganismos del suelo, respiran, oxidan, degradan, descomponen esas moléculas orgánicas. ¿Y qué cosa es lo que liberan? CO2. CO2. El carbono regresa a la atmósfera. Miren cómo se cierra el ciclo. Y a veces estos cadáveres de plantas y de animales, por razones muy diversas, baja temperatura, falta de oxígeno, etcétera, no son descompuestas por los microorganismos, quedan enterrados, porque el suelo se va sedimentando, llega más suelo, ¿no? Entonces las capas más antiguas se van hundiendo, se van profundizando, y esos cadáveres no biodegradados sufren un proceso que se llama fosilización. A través de mucho tiempo, esa materia orgánica se fosiliza y se convierte en lo que nosotros llamamos hidrocarburos, petróleo, gas natural. Los seres humanos sacamos ese petróleo y lo usamos como combustible en las fábricas, en los autos, en los aviones, ¿no? La gasolina, el petróleo, diésel. Cuando quemamos ese petróleo, esos hidrocarburos, estamos devolviendo el CO2 fijado hace mucho tiempo nuevamente a la atmósfera. Y ahí, estimados alumnos, el ciclo del carbono. ¿Qué estamos demostrando con el ejemplo del carbono? Igual que el carbono, cualquier otro elemento, no están estancados, están circulando en el ecosistema. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora veamos el caso del nitrógeno. Las plantas no solamente necesitan carbono, también necesitan nitrógeno. ¿Por qué? Porque hay moléculas que son nitrogenadas. Los aminoácidos, las proteínas, las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, purinas, pirimidinas. Entonces la planta necesita nitrógeno. ¿Y de dónde obtiene el nitrógeno? Igualito que el carbono, del aire. El nitrógeno que usan las plantas está en el aire. Como nitrógeno molecular N2. Pero hay un pequeño gran problema. Las plantas no pueden usar este nitrógeno, no saben, no tienen la capacidad metabólica para convertir ese nitrógeno N2 en moléculas orgánicas nitrogenadas. No pueden. Las plantas usan NO3, nitrato. Este es el nitrógeno que usan las plantas. ¿Y cómo es que este nitrógeno del aire se convierte en este nitrato? Muy bien. En el suelo, acompañando a las plantas, ligadas a ellas o libres de ellas, hay un montón de microorganismos, bacterias, llamadas fijadoras de nitrógeno. Ejemplo, género Rhizobium, género Azotobacter, cianobacterias. Hay toda una gama de microorganismos fijadores de nitrógeno. Todas son bacterias. Estas bacterias sí tienen el aparato metabólico que permite convertir este nitrógeno en nitrato. Gracias a estas bacterias, este nitrógeno que es muy abundante en el aire se convierte en nitrato, en el suelo. De esa manera, este nitrógeno atmosférico que ha sido convertido en nitrato ya está a disposición de las plantas. La planta, juntamente con el agua, absorbe estos nitratos y ya puede construir aminoácidos, bases nitrogenadas, proteínas. Los animales aprovechamos esos alimentos nitrogenados, ¿no? Y todos felices y contentos. Las plantas y los animales morimos, producimos cadáveres y nuevamente los microorganismos del suelo, esas proteínas, esos aminoácidos, esos ácidos nucleicos, por descomposición, lo convierten en amonio. Todas las proteínas, los aminoácidos, por estos microorganismos descomponedores, son transformados en amonio. En el suelo hay unas bacterias que se llaman nitrificantes.
que convierten este amonio producido por los cadáveres de plantas y animales en nitrito. Por ejemplo, hay un género que es muy activo en eso, género Nitrobacter. Este nitrito que ha producido el género Nitrobacter a partir del amonio obtenido de la decomposición de cadáveres de plantas y animales, otro género bacteriano dentro de las bacterias nitrificantes, nitrosomonas, lo convierte en nitrato. ¡Listo! Este amonio ya fue nuevamente convertido en nitrato, que puede ser aprovechado nuevamente por las plantas. Miren, acá se genera un ciclo. Si ahí terminara el ciclo del nitrógeno, ustedes son muy inteligentes, se darán cuenta. Se fija el nitrógeno, se convierte en nitrato gracias a estas bacterias, y este nitrógeno ya no vuelve a la atmósfera, da vueltas y vueltas y vueltas, pero no es así, porque hay otras bacterias en el suelo que se llaman bacterias denitrificantes. Ejemplo, Bacillus, ejemplo, Enterobacterius, ejemplo, Pseudomonas. Estas bacterias convierten por respiración anaeróbica a este nitrato, primero en nitrito, luego en óxido nitroso, luego en óxido nítrico y finalmente en nitrógeno molecular. Con lo cual el nitrógeno de los suelos regresa a la atmósfera para que los organismos fijadores de nitrógeno otra vez lo fijen y así funciona el ciclo del nitrógeno. ¿Qué hemos demostrado con estos dos ciclos biogeoquímicos? Por lo menos que el carbono y el nitrógeno no están estacionados, no, están moviéndose. Ahora, a estos dos ciclos, los biólogos le llamamos ciclos biogeoquímicos gaseosos. ¿Por qué el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno son considerados ciclos gaseosos? Porque la fuente de estos elementos para las plantas está en el aire. El carbono, CO2, está en el aire. El nitrógeno molecular, está en el aire. Entonces, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno son dos ejemplos de ciclos biogeoquímicos gaseosos. En cambio, veamos, bueno, ¿quién no conoce el ciclo del agua? Cuando decimos ciclo del agua, en realidad estamos refiriéndonos a hidrógeno y oxígeno, ¿no es cierto? Ciclo del hidrógeno y ciclo del oxígeno. Bueno, todos sabemos que la mayor parte del agua se encuentra en los cuerpos de agua. Los mares, que son donde se almacena la mayor cantidad de agua del planeta, y las aguas continentales, ríos, lagos, lagunas, albúferas, etc. ¿Ya? La luz solar hace que esa agua se evapore, pase del estado líquido al estado gaseoso, y ese vapor de agua se concentra en las nubes, en la atmósfera. Las bajas temperaturas en algunas regiones del planeta hacen que esa agua que está en estado gaseoso se sublime y se condense y se convierte en hielo. Hay pues montes llenos de hielo, ¿no? En el Perú tenemos los Andes, en el Polo Sur la Antártida y en el Polo Norte lleno de hielo. Y mucha agua está condensada en las nubes. Está concentrada en las nubes, quise decir. Fenómenos meteorológicos hacen que esa agua se precipite y eso genera lagos, ríos. El agua vuelve a los cuerpos de agua, al estado líquido. Nuevamente sufre evaporación y así sucesivamente. En ese trayecto, los seres vivos tomamos el agua que necesitamos. Curiosamente, la menor cantidad de agua que esté en los continentes es la que nosotros podemos usar. La mayor cantidad de agua que esté en los mares no la podemos usar por la concentración de sales que tiene. ¿No? Es curioso, hay tanta agua en la Tierra, pero el agua disponible para la vida está restringida a los ambientes continentales. Ay, carambas. Disculpen. Tengo problemas. Ya, bueno. Hablemos del ciclo del fósforo. Por ejemplo,
A diferencia del ciclo del carbono y del nitrógeno, el ciclo del fósforo es un ciclo biogeoquímico de carácter sedimentario. No es gaseoso. ¿Saben por qué? Porque el fósforo que usan las plantas, que necesitan las plantas, no está en el aire, está en el suelo, en el sedimento. ¿Para qué necesitan las plantas fósforo? Para formar moléculas orgánicas fosforiladas. A ver, ¿ustedes recuerdan? Hay muchas moléculas orgánicas que tienen fósforo. El ATP, que es el más conocido, el adenosintrifosfato. El AMP, el GTP, ¿no? Los ácidos nucleicos tienen fósforo. El enlace que forma un nucleótido con otro nucleótido es un enlace fosfato, fosfodiéster le llamamos. Entonces las plantas necesitan fósforo. ¿Y cómo se encuentra en el suelo el fósforo que la planta necesita? Como PO4. No sé si acá aparece, no está. No aparece. Fosfato, PO4, PO sub 4. Junto con el agua, la planta absorbe el ion fosfato y su metabolismo lo convierte en compuestos orgánicos fosfatados. Estas plantas son consumidas por animales. Los animales y las plantas mueren, producen cadáveres. Esas moléculas orgánicas fosforiladas, las bacterias descomponedoras las vuelven a convertir en fosfato para que las plantas otra vez la absorban. Pero al final, todo el fósforo que se va... Ay, ¿de dónde viene este fosfato? Viene de las rocas. Las rocas terrestres tienen muchos minerales. El viento, la luz solar, el intemperismo, hace que las rocas se desintegren. Esa lluvia arrastra estos fosfatos de las rocas hacia el suelo. Es así como llega el fosfato al suelo. Y da vueltas y vueltas y vueltas, pero finalmente todas las lluvias, todo el agua de los ríos, al final desemboca al mar. Y esa agua de los ríos arrastra los fosfatos al mar. Cuando los fosfatos de los continentes llegan al mar, las plantas acuáticas, el plancton, absorben ese fosfato y lo convierten en moléculas orgánicas fosfatadas. Los peces que se alimentan de plancton aprovechan esos fosfatos orgánicos. Las aves guaneras se comen a los peces y aprovechan esos fosfatos. Y cuando esas aves van a las islas, defecan, y es por eso que las heces de las aves guaneras tienen abundantes fosfatos. Y por eso los seres humanos los usamos como fertilizantes. Trasladamos ese guano al continente nuevamente y con eso enriquecemos de fosfato los suelos. Pero al final, la mayor parte de los fosfatos que llegan a los mares finalmente se sedimentan. Se sedimentan. Entonces los fondos marinos se van llenando de fosfatos y de otros minerales. En los fondos marinos se van generando rocas sedimentarias. Y ustedes saben que las placas tectónicas se van presionando. Muchas veces estos fondos marinos, esto no ocurre en años, sino en siglos. Estos fondos marinos, por las presiones de las placas tectónicas, salen a flote y se convierten en montes, en cordilleras. Esos fosfatos que han sido acumulados durante siglos, nuevamente el intemperismo los lava y nuevamente van produciendo fosfatos en el suelo. Se cerró el ciclo, estimados alumnos. Pero se dan cuenta cómo este ciclo es lento comparado con los dos ciclos que hemos visto anteriormente que son más rápidos. ¿Por qué es lento? Porque es un ciclo biogeoquímico sedimentario. Los ciclos biogeoquímicos sedimentarios son lentísimos. En cambio, los ciclos biogeoquímicos gaseosos son mucho más dinámicos, más rápidos. Bueno, acá tenemos el ciclo del azufre, pero ya no se los digo porque ya no me queda tiempo. Si me pongo a relatar todos los ciclos me voy a demorar, ya no me va a alcanzar el tiempo. Con eso creo que es suficiente. ¿Ya? Pasamos a otro punto. Otra estrategia para demostrar que la materia y la energía de los ecosistemas no está estancada, sino que está fluyendo, es la descripción de las cadenas tróficas o cadenas alimenticias.
cadenas tróficas o cadenas alimenticias. ¿Qué cosa es una cadena trófica? Es el modo como la materia y la energía van pasando de un componente de la biocenosis a otro componente de la biocenosis, y de este al otro componente de la biocenosis y al otro componente. Y finalmente, toda esta materia y energía que está en los seres vivos, por gracia de los microorganismos desintegradores, volver al biotopo. El primer eslabón de la cadena alimenticia, cadena trófica, lo forman los organismos llamados productores. ¿Quiénes son estos organismos productores? Los organismos autotróficos. ¿Quiénes son los organismos autotróficos? Aquellos que son capaces de convertir nutrientes inorgánicos en compuestos orgánicos. El ejemplo típico son las plantas. Las plantas no necesitan alimentarse de proteínas, no necesitan alimentarse de carbohidratos ni de lípidos, no. La planta le basta con tomar CO2, agua, nitrato, fosfato, sulfato. Y a partir de esos nutrientes inorgánicos, la planta produce moléculas orgánicas. Por eso nosotros le llamamos, dentro de este contexto, organismos productores. ¿De qué? De alimentos orgánicos. Es el primer eslabón de cualquier cadena trófica o cadena alimenticia. Este animalito, una mariposa, un lepidóptero, y ocupa otro lugar dentro de la cadena trófica. Este organismo ya no es productor, porque es heterotrófico. Este organismo es un consumidor. Consumidor. Y como es vegetariano estricto, le llamamos consumidor primario. Se alimenta exclusivamente de plantas. Consumidor primario. Este sapito, este anfibio, también es un consumidor. Pero este anfibio se alimenta exclusivamente de insectos. Entonces, dentro de la cadena alimenticia, el anfibio, el sapo, es un consumidor secundario. Esta serpiente se alimenta de sapos. También es un consumidor, pero es un consumidor terciario, porque se alimenta del consumidor secundario. Y podemos acá poner un águila, ¿no?, que se alimenta de serpientes. Sería un consumidor cuaternario. Y podemos alargar la cadena cuanto queramos, ¿ah? Pero es inevitable que las plantas, los insectos, los consumidores primarios, secundarios y terciarios mueran y produzcan cadáveres. Estos cadáveres se depositan en el suelo. No se olviden que en el suelo están los microorganismos desintegradores, ¿no? Los microorganismos desintegradores, ¿ah? Estos microorganismos convierten toda esta materia orgánica y su energía que está contenida en ella en elementos inorgánicos. CO2, nitrato, fosfato, amonio, etc. ¿Y dónde se depositan esos elementos inorgánicos? En el suelo. ¿Y qué cosa es el suelo en el ecosistema? El biotopo. Esos nutrientes inorgánicos que están en el biotopo, en el suelo, nuevamente las plantas lo absorben y lo convierten en moléculas orgánicas. Y así la materia y la energía está dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, pues, estimados alumnos, ¿qué estamos demostrando también con las cadenas tróficas o cadenas alimenticias? Lo mismo que hemos demostrado con los ciclos biogeoquímicos, que la materia y la energía en los ecosistemas no esté estancada, no, está moviéndose, está fluyendo. Con lo cual concluimos que los ecosistemas son sistemas absolutamente dinámicos. Obviamente, hay ecosistemas terrestres, como este que he mencionado como ejemplo, pero también hay ecosistemas acuáticos, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de red trófica, de cadena trófica marina. El eslabón no sé cómo acá.
El primer eslabón está formado por el plancton. El plancton tiene dos componentes, fitoplancton y zooplancton. ¿Cuál es el componente productor? El fitoplancton, las algas. ¿Cuál es el segundo, el consumidor primario? El zooplancton, que se alimenta de fitoplancton. ¿Cuál es el terciario? Los peces que son planctónicos. ¿Cuál es el otro? Por ejemplo, este puede ser la anchoveta. La anchoveta es un pez planctónico. Este es un barrilete, un bonito, se alimenta de anchovetas. Y este es un tiburón que se alimenta del barrilete, del bonito, de la caballa. ¿No? Todos mueren, se depositan en el sedimento marino y ahí están los microorganismos descomponedores que convierten todas estas moléculas orgánicas de nuevo en compuestos inorgánicos. ¿Cómo es que llegan esos nutrientes inorgánicos desde el sedimento arriba a la superficie? Hay en los mares unos corrientes verticales que se llaman afloramientos, que arrastran esos nutrientes de los fondos hacia la superficie para que el plancton nuevamente produzca moléculas orgánicas. Este esquema de acá arriba nos indica que en realidad las cadenas tróficas no son verdaderamente cadenas, son redes muy complejas. Por ejemplo, esta planta, este organismo productor, es no solamente consumido por el saltamonte, también por conejos, también por ratones. El saltamonte, a su vez, no solamente es consumido por el sapo, puede ser también consumido por una araña, por una serpiente. En realidad, no son cadenas, son redes tróficas o redes alimenticias. Pero en cualquier caso, hacen lo mismo que hemos logrado con los ciclos biogeoquímicos. Demuestran que la materia y la energía en los ecosistemas no está estancada, sino que está fluyendo. Me apuro porque el tiempo ya me está venciendo. Bueno, la biocenosis, el componente biológico del ecosistema, es lejos el más dinámico. El biotopo también lo es, pero la biocenosis es mucho más dinámica que el biotopo. Entonces, entre los componentes de las comunidades de los ecosistemas, se establecen estas relaciones que nosotros le llamamos relaciones interespecíficas y las que vamos a ver a continuación, relaciones intraespecíficas. Comencemos con las interespecíficas. Estas relaciones son las que se establecen entre diferentes poblaciones, o sea, entre diferentes especies. Las poblaciones dentro de una comunidad no están inertes, no están en constante relación unas con otras. Esas relaciones que se establecen entre las poblaciones de una comunidad, nosotros los biólogos, los ecólogos, le llamamos relaciones interespecíficas. Y son estas que están acá al lado izquierdo, ¿no? En la tabla. Neutralismo, competencia, mutualismo, cooperación, comensalismo, amensalismo, parasitismo y predación. Vamos a describir cada una para que a ustedes les quede claro, ¿ya? ¿Cuándo decimos que entre dos especies, entre dos poblaciones, hay una relación neutral? Cuando las dos especies son absolutamente independientes. Claro, en general nosotros esta relación la establecemos en función a lo más importante para cualquier población, alimento. Estas relaciones se dan en función a la alimentación, básicamente. Cuando entre dos especies no hay ningún interés desde el punto de vista nutricional, se dice que estas dos poblaciones son neutrales. Un ejemplo, más que esta que han puesto acá, bueno, que está tapada por el, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. Lombriz de tierra, esas lombrices que viven en los jardines, en el suelo, y una oveja. Hay una relación neutral entre ambas. A la oveja no le interesa la lombriz. ¿Por qué? La oveja no se alimenta de lombrices. La oveja se alimenta de plantas, de vegetales, de pasto. Así que una oveja puede ver una lombriz en el suelo y no le interesa. Y a la lombriz tampoco le interesa a la oveja, desde ningún punto de vista. No se alimenta de sus heces, no se alimenta de la lana de la oveja, no le interesa. Entonces, ahí tienen un ejemplo de neutralidad, de neutralismo. Entre esas dos poblaciones, lombriz de tierra y oveja, hay una relación de neutralismo. ¿Queda claro? Dime.
Pero en el caso de que, no, o sea, eso es en el caso de que la oveja y la lombriz no vivieran en un mismo espacio geográfico. Ah, ya sé a dónde apuntas. Sí, pero en esencia, ponte que vivan en el mismo. Ah, bueno, por ejemplo, si lo deja la pisa a la lombriz, la puede matar, ¿no? Claro, ellos remueven tierra siempre. Sí, pues, pero sí, no, pero estamos hablando de que viven, ¿ah? Desde el punto de vista nutricional, no se interesan la una en la otra. Accidentalmente puede ocurrir eso que tú dices. Y justamente eso marca esta otra relación, amensalismo. Pero eso lo vamos a ver luego. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok, pero muy interesante tu intervención. ¿Ah? Competencia. Esta es una relación que se da, pucha, a cada rato. Dos especies compiten por alimento, eso es conocidísimo. Y esta lucha es a muerte, ¿ah? A muerte. Entonces, como las dos especies compiten por el mismo alimento, entonces una actúa desfavorablemente sobre la otra, ¿no? Yo le voy a poner un ejemplo. Acá dice planta llamada el abrazo de la muerte, que mata al árbol. Yo tengo un ejemplo de mi especialidad, que les va a dejar a usted clarísimo la idea. Me refiero, por ejemplo, al hongo penicillium, el que produce penicilina. ¿Se acuerdan ustedes que en el siglo pasado fue un descubrimiento espectacular? El descubrimiento de la penicilina. Ese descubrimiento marca el inicio del uso de antibióticos para el tratamiento de las infecciones bacterianas, ¿no? A partir de ese modelo de la penicilina, los científicos buscaron otros microorganismos productores de este tipo de sustancias llamados antibióticos y se encontró la estreptomicina, la eritromicina, la kanamicina, la neomicina, etc. Y surge una poderosa herramienta farmacológica para el tratamiento de las infecciones causadas por bacterias. Pero la pregunta es, ¿y por qué este hongo produce una sustancia que mata a las bacterias? ¿El hongo lo hace porque está enamorado de la especie humana? ¿Nos quiere brindar un beneficio? No, al hongo le importa un pepino la especie humana. El hongo Penicillium produce esta sustancia para inhibir el crecimiento de las bacterias, para matar a las bacterias que compiten con él por el mismo nicho ecológico, por el mismo alimento. Lo que pasa es que nosotros ese hecho natural lo hemos convertido en una estrategia para el tratamiento, la lucha contra las infecciones bacterianas. En ese modelo del hongo Penicillium con las bacterias que compiten con él, con el mismo alimento, ven ustedes un ejemplo de competencia, pues. ¿Ya? Mutualismo es una relación exactamente contraria a lo que es competencia. En una relación de mutualismo o de simbiosis también se llama, dos especies se unen para poder sobrevivir. Y esta asociación es indisoluble, es vital. Si ustedes a dos especies mutualistas, simbióticas, las separan, se mueren, no pueden vivir solas. Se han acostumbrado tanto a vivir juntas que no pueden vivir la una sin la otra. ¿Ya? El ejemplo típico es el líquen. El líquen es la asociación de una bacteria fotosintética con un hongo. En realidad, en los líquenes viven dos organismos ligados indisolublemente. Si ustedes en un líquen separan al hongo de la bacteria y las dejan solas, se muere el hongo y se muere la bacteria. ¿Se dan cuenta? Bien. Igual les pasa, por ejemplo, a las plantas. Una planta que en su raíz tiene la rizósfera, que es una asociación de hongos y de bacterias, si ustedes, perdonen, a esa planta le sacan esos hongos, esas bacterias, dejan a la raíz desnuda, la planta se muere, ya no se alimenta igual, se muere. Y esas bacterias, si ustedes las tiran a otra zona sola y no hay plantas, también se mueren. Relación de mutualismo, de simbiosis. Cooperación es una relación interespecífica que se parece a
Dos especies se asocian para beneficiarse mutuamente, pero esta relación no es indisoluble. Si ustedes la separan, no se mueren, pueden seguir viviendo, pero viven mejor asociadas. Cooperación se parece a mutualismo, pero hay una ligera diferencia. Y esto se ve, por ejemplo, con la nidificación de las aves. Todas las aves necesitan nidos para poder colocar sus huevos y empollarlos. Pero lo que pasa es que hay especies de aves que son pésimas constructoras de nidos. No tienen esa habilidad natural y otras especies que sí la tienen. Estas especies que no pueden construir nidos comparten los nidos de las que sí pueden hacerlo. Pero ese compartir no es gratuito. Las especies que construyen los nidos le permiten usar sus nidos que ellos abandonan con una condición, es una especie de alquiler, que cuando estas especies dueñas del nido se van a buscar alimento para sus crías, la especie que queda, que está alquilando, tiene que cuidar sus crías propias y la de la especie dueña propietaria del nido. Si ustedes a estas dos especies las separan, no se mueren, siguen viviendo, pero viven mejor asociadas, cooperando una con otra. ¿Ya? Comensalismo es una asociación en la cual una especie se aprovecha de otra, gana de esa relación, pero la otra especie no gana nada. A la primera especie se le llama especie comensal y a la segunda especie se les llama especie hospedera, hospedadora. El ejemplo clásico es el pez rémora y el tiburón. No sé si ustedes habrán visto documentales sobre tiburones y habrán visto que el tiburón muchas veces tiene en su vientre un pez chiquito pegado. Ese es el pez rémora. El pez rémora es carnívoro como el tiburón, pero es un pésimo cazador. El tiburón es un excelente cazador. Cuando el tiburón caza una presa, la destroza, la desgarra con su dentadura y esos trozos de carne que produce el tiburón en su presa, el pez rémora lo aprovecha. Al tiburón no le incomoda tener el pez rémora pegado ahí en el vientre. Entonces, en esta relación, ¿quién es el que gana? El pez rémora. Aprovecha la habilidad cazadora del tiburón para alimentarse. ¿Y el tiburón qué gana de esa relación? Nada, absolutamente nada. Pero no le incomoda. Me salto acá. En la relación de parasitismo, que se parece bastante, es muy parecida el parasitismo al comensalismo. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que en el parasitismo, la especie que se beneficia del hospedador le causa daño, le produce daño. En esta relación de parasitismo, la especie que se aprovecha del hospedero se llama parásito. En el anterior, el comensal, se llama especie comensal. Se aprovecha del hospedador, pero no le causa daño. En el parasitismo, el parásito se beneficia del hospedero, pero le causa daño. Ejemplo, cuando una persona tiene una tenia en el intestino. La tenia se aprovecha del hospedero humano. Todo lo que come el hospedero humano, la tenia le sirve de alimento. Pero nos produce daño, nos produce una enfermedad que se llama teniosis, es una parasitosis. También tenemos ejemplos en humanos de comensalismo. Las bacterias que viven en nuestra boca, la flora bacteriana natural de la boca, son comensales. Esas bacterias no nos producen daño. Viven a expensas de los alimentos que nosotros pongamos en nuestra boca. Esa es una relación de comensalismo. Y acá viene lo que me decía el alumno, ¿no? El mismo ejemplo de la oveja y la lombriz de tierra se puede convertir en una relación de amensalismo. ¿En qué consiste una relación de amensalismo? Una relación en la cual una especie causa efecto negativo, daño a otra, pero no saca ningún beneficio de esa relación, de ese perjuicio que le está causando. Por ejemplo, si la oveja agarra una planta, una gramínea, un pasto, y la saca con tanta fuerza que la saca de raíz. Debajo, en la raíz de esa planta, hay una lombriz de tierra que está bien cobijada ahí. La oveja saca la planta porque se alimenta de plantas y la lombriz queda expuesta. Un ave que está cerca, la ve a la lombriz ahí expuesta y se la come. Entonces, la oveja le ha causado perjuicio a la lombriz.
pero no se la ha comido, se la come un ave. Esa es una relación compleja llamada relación de amensalismo. Entonces, por eso es que el alumno me critica, ¿no? Me dice, profe, pero puede darse esa situación. Claro, cuando se dé esa situación ya no es una relación de neutralismo, pues. Ya es una relación de amensalismo. Pero mientras no se dé esa situación, sí hay una relación de neutralismo ahí. ¿De acuerdo? Finalmente, predación, que se diferencia de amensalismo porque en una relación de predación, una especie causa daño a otra, pero saca provecho de esa relación de perjuicio. Una oveja es una presa para un puma. El puma es el predador. La oveja es la presa. Esa es una relación de predación. Y a su vez la oveja establece una relación de predación con una planta. La planta es la presa, la oveja es el predador. Estas son, pues, estimados alumnos, las llamadas relaciones interespecíficas, las que le dan a los ecosistemas gran complejidad. Respecto a las relaciones intraespecíficas, ya les he comentado, determinan la estructura de la población. ¿Se acuerdan que les dije eso? Estas son relaciones que se dan dentro de una misma especie, dentro de una misma población. Por eso se llaman intraespecíficas. Mientras que estas se dan entre poblaciones diferentes. Por eso se llaman interespecíficas. Ya les hablé, ¿no?, de la territorialidad, predominio social, compensación. Los pingüinos emperadores de la Antártida es interesantísima, ¿no? No sé si habrán visto ustedes un documental al respecto. Cómo se establecen funciones en esa población de estos pingüinos para soportar el tremendo frío del invierno antártico y poder sobrevivir, ¿no? Hay poblaciones que forman verdaderas sociedades complejas. El caso de las abejas, el caso de las termitas, el caso de las hormigas, migraciones, gregarismo, en fin. Dos conceptos que van a encontrar ustedes a cada rato en las publicaciones de ecología, ¿ya? Hábitat y nicho ecológico. Son dos conceptos muy parecidos pero diferentes. ¿Qué es el hábitat? ¿A qué le llamamos hábitat? Se va a apagar mi computadora, espérense un momentito. Ya la batería está. Ya. Hábitat es el espacio físico del ecosistema donde cada especie desarrolla su ciclo vital. Repito, el hábitat es el espacio físico del ecosistema donde cada especie desarrolla su ciclo vital. A ver, un par de ejemplos que se me vienen a la cabeza en este momento. La anchoveta. La anchoveta es un pez marino. Por ejemplo, en el mar peruano tenemos anchoveta. Es toda una industria, ¿no? Pero la anchoveta está en cualquier parte del mar peruano. No. Ustedes jamás van a encontrar una anchovetera frente a la costa de Tumbes o frente a las costas de Piura, porque ahí no hay anchoveta. ¿Y por qué en el mar peruano frente a la costa de Tumbes, de Piura, no hay anchoveta? Porque las aguas son cálidas ahí. Están influenciadas por la corriente que viene del norte, la corriente del Niño. A la anchoveta le gusta el agua fría. Es agua que está influenciada por la corriente peruana, antiguamente llamada corriente de Humboldt. Entonces ustedes van a ver a las anchoveteras frente a Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, Huacho, Guarmey, no más arriba. En conclusión, ¿cuál es el hábitat de la anchoveta? La anchoveta tiene como hábitat las aguas marinas que tienen temperaturas frías, por debajo de los 8 o 9 grados centígrados. Ese es su hábitat. El cóndor. ¿Hay cóndor en el África? No. ¿Hay cóndor en Norteamérica? No. ¿Hay cóndor en cualquier parte de Sudamérica? No. ¿Dónde se establece el hábitat del cóndor? En las regiones altoandinas del continente sudamericano.
Esas regiones están compartidas entre Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, ¿no? Ese es el hábitat del cóndor. Si a ese concepto, con esos dos ejemplos que les he dado, ustedes le agregan cuál es la función de esa especie dentro del ecosistema, en otras palabras, la función de una especie dentro de una comunidad del ecosistema es de qué se alimenta. Si ustedes le agregan eso, ya no es hábitat, es nicho ecológico. Volviendo al ejemplo de la anchoveta. Si yo les digo a ustedes, la anchoveta es un pez planctónico, o sea, se alimenta de plancton, que habita las zonas de aguas frías marinas, ese es el nicho ecológico de la anchoveta. Y en el caso del cóndor, el cóndor es un ave carroñera, se alimenta de carroña, y habita las regiones altoandinas del continente sudamericano, ese es el nicho ecológico del cóndor. Creo que con esos dos ejemplos a ustedes les queda absolutamente claro el tema. Finalmente, sucesión ecológica. Este es un concepto que lo establece el gran ecólogo del siglo pasado, Eugene Odum, uno de los más notables ecólogos de la historia. ¿Cómo define sucesión ecológica Eugene Odum? Es una serie de cambios que van ocurriendo en cualquier ecosistema como consecuencia de la dinámica de las comunidades que lo constituyen. Esas relaciones que hemos descrito hace un momento, relaciones interespecíficas, hacen que las comunidades vayan sufriendo cambios constantemente. Esos cambios son sucesivos, direccionados y por lo tanto previsibles. Hacen que un ecosistema que tiene determinadas características vaya cambiando paulatinamente a otro ecosistema diferente, hasta convertirse en un ecosistema diferente al anterior. A eso Eugene Odum le llama sucesión ecológica. En conclusión, de acuerdo a este concepto, los ecosistemas no son invariables, sino que están modificándose dinámicamente a través del tiempo. Él mismo clasifica a este fenómeno en tres categorías: sucesión ecológica evolutiva, sucesión ecológica primaria y sucesión ecológica secundaria. ¿Cuándo dice Eugene Odum que una sucesión ecológica es evolutiva? Cuando los cambios que sufren las comunidades son evolutivos. Un ejemplo de una sucesión ecológica de este tipo es la invasión de plantas y animales a los continentes. Hace más de 700 millones de años los continentes eran absolutamente desérticos. La Pangea no tenía plantas ni animales. Toda la vida estaba restringida al ambiente acuático, marino. Cuando las plantas las pioneras, invadieron los continentes, tuvieron que sufrir cambios evolutivos. Y los animales también. Entonces, la aparición de comunidades en los continentes, en aquella época, para Eugene Odum, constituye lo que él llama sucesión ecológica evolutiva. ¿Cuándo dice Eugene Odum que una sucesión ecológica es primaria? Cuando en un ambiente que es absolutamente desértico, de pronto aparecen comunidades. Un ejemplo típico es una isla volcánica. Por ejemplo, en los años 40 del siglo pasado, una isla llamada Isla de Krakatoa, que tenía un volcán, erupcionó y dio la oportunidad para filmar por primera vez una erupción volcánica en vivo, en tiempo real. Constituyó todo un acontecimiento para la humanidad, ¿no? Fue tan espantosa la explosión la erupción de ese volcán que toda la isla quedó cubierta por lava. Entonces todas las plantas y animales y otros seres vivos que vivían ahí desaparecieron. La isla se convirtió en una isla desértica. Años 40 del siglo pasado. Si ustedes van a Krakatoa en estos momentos,
notarán que está lleno de vida vegetal y animal. ¿Qué pasó? Ahí se dio una sucesión ecológica primaria. Un ejemplo más cercano para nosotros, los desiertos de la costa peruana. En épocas de fenómeno del Niño se llenan de vegetación, porque la invasión de la costa del mar peruano por la corriente del Niño hace que el clima cambie. La influencia de la corriente peruana hace que no haya lluvias en la costa, por eso es un ecosistema desértico. Pero cuando hay fenómeno del Niño llueve y los desiertos se llenan de vegetación. Eso es una sucesión ecológica primaria también. Y secundaria es cuando ya hay una intervención. Puede ser natural también, pero es más rápida. Ocurre por destrucción de un ecosistema. Por ejemplo, un bosque, una población tala completamente el bosque. Ese ecosistema cambia abruptamente. Pasa en la selva, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una sucesión ecológica secundaria. En buena cuenta, las sucesiones ecológicas siempre tienden a el equilibrio ecológico. Los ecosistemas de menor valor, de menor variedad, a ecosistemas más maduros. Ecosistemas con una biocenosis clímax. Esa es la tendencia natural. ¿Ya? Las sucesiones ecológicas siempre tienden a producir ecosistemas en estado de equilibrio. Pero, lamentablemente, si nosotros analizamos el planeta Tierra en estos momentos, vemos de que la mayor parte de los ecosistemas no están en esta situación. Están en una situación de desequilibrio ecológico. Y eso tiene un nombre técnico. En vez de llamarse sucesión ecológica, se llama recesión ecológica. Pero es por causa humana. Entonces, hay una preocupación mundial por el tema ambiental y estamos practicando, gracias a la tecnología que tenemos actualmente, lo que se llama restauración de ecosistemas. La restauración es el esfuerzo práctico para recuperar de forma asistida las dinámicas naturales tendientes a restablecer algunas trayectorias posibles de los ecosistemas históricos o nativos de una región. El objetivo de la restauración de los ecosistemas no es necesariamente volver a recuperar el ecosistema original, sino de los componentes básicos de su estructura y función, ¿no? Nunca podemos los seres humanos restablecer exactamente lo que la naturaleza creó, pero podemos mitigar, ¿no? Esa es la idea. Por eso se ve una mano echando todo su esfuerzo para que los ecosistemas recuperen parte de lo que tienen. Bien. Nosotros, hasta los años 60 del siglo pasado, pensábamos que la naturaleza era absolutamente capaz de soportar el impacto que produce la actividad humana. Pero pronto nos dimos cuenta en aquella época que no era así, que ya estaba ocurriendo un daño del ambiente. Entonces, a partir de los años 60, nos fuimos reuniendo para tratar el tema, preocupados. Hoy en día estamos recontra preocupados, ¿no? Incluso ya hemos denominado, algunos autores así lo señalan, que estamos en pleno antropoceno. ¿Qué es el antropoceno? Una era geológica dominada por el impacto del ser humano al medio ambiente. Para mal, ¿no? La primera cita cumbre mundial sobre el medio ambiente se realiza en la ciudad de Estocolmo, Suecia, en el año 1972, ¿no? A esta reunión se le llama la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Fue la primera conferencia mundial en hacer del medio ambiente un tema importante. En el año 1973 se establece uno de los reuniones para la protección de especies en peligro de extinción. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En el año 1982 se firma la Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada el 28 de octubre del año 1982 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
constituye un llamado a reconocer la urgencia que reviste mantener el equilibrio y la calidad de la naturaleza, así como de conservar los recursos naturales. En el año 1987 se firma el Protocolo de Montreal, que es un acuerdo internacional ambiental que establece obligaciones a los países firmantes para tomar medidas con miras a la protección de la capa de ozono, de las sustancias químicas que lo destruyen. En el año 1989 se celebra el Convenio de Basilea. Es un acuerdo multilateral sobre medio ambiente por medio del cual 170 países dentro del sistema de Naciones Unidas convienen en proteger el medio ambiente y la salud humana de los efectos nocivos provocados por la generación, manejo, movimiento transfronterizo de sustancias peligrosas. Más que todo se refiere a sustancias radioactivas. Ya estábamos usando energía nuclear. Y en el año 1992 se realiza en la ciudad de Río de Janeiro la segunda cita cumbre sobre medio humano, ¿ya? Ahí se establecen 3 convenios. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación. 20 años después de la reunión de Estocolmo, Suecia, se realiza. Y desde aquel entonces estamos sumamente preocupados por el tema ambiental. Bueno, en el mundo tenemos diferentes tipos de biomas. ¿Qué es un bioma? Una región geográfica que comprende varios tipos de ecosistemas muy relacionados el uno con el otro. Tenemos los bosques tropicales, bosques tropicales húmedos, que nosotros le llamamos selvas, ¿no? El ejemplo es la selva amazónica. Bosques caducifolios, perennifolios. Estas hay, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá. Praderas, estepas, ¿no? O pampas, tienen el mismo nombre. Sabanas, taigas. La taiga es un ecosistema propia del círculo polar ártico, ¿no? Dominada por coníferas, cedro, abeto, pinos, secuoyas. Estepa es lo mismo que pradero, sabana. Desiertos y tundra, que es el ecosistema más rígido en cuanto a la temperatura baja. Aquí el suelo está congelado la mayor parte del año. Este suelo se llama permafrost. Es muy pobre en nutrientes. Así que la vegetación está restringida a algunas gramíneas, ¿no? Muy escasas, ¿ya? Y los biomas acuáticos, los marinos, ¿no? Que pueden ser litorales, oneríticos y oceánicos o pelágicos. Y los dulceacuícolas, que pueden ser lóticos, ríos, efluentes y lénticos, lagos. Bueno, finalmente, el problema, estimados alumnos, es que la humanidad es la única población que no ha detenido su crecimiento, sino que estamos en plena explosión demográfica, ¿no? Y la población humana ya no quiere vivir en el campo, quiere vivir en ciudades, y se han generado urbes monstruosas. Urbes, ciudades que pasan los 20 millones de habitantes, ciudades como Tokio, Ciudad de México, Sao Paulo, donde la tendencia es que la mayoría de la población de cada país se está concentrando en estas urbes. En América del Norte, actualmente es el 81% de la población que vive en ciudades. En el año 2050 serán 87% de la población. En Europa, actualmente es el 81%, en los años 2050 será 85%. En el Asia, en Oceanía, en África y en América, ¿no? Listo. Con eso hemos terminado nuestra clase de hoy y me queda tiempo escaso, 2 minutos, simplemente para darles la clave del ejercicio, ¿ya? El tema del curso de biología, que es bien denso, ¿no? Realmente. Entonces, rapidito, me queda 1 minutito. Pregunta número 1. La clave es la letra C. Pregunta número 2. La clave también es la letra C. Ahí está. Pregunta número 3. B de bueno.
Pregunta número 4, B de bueno. Pregunta número 5, C. Pregunta número 6, A. Pregunta número 7. Ahí está, B. B. Pregunta número 8, D de dedo. Pregunta número 9, B de bueno. Pregunta número 10, B de bueno. Pregunta número 11, B de bueno. Pregunta número 12, D de dedo. Pregunta número 13, A. Pregunta número 14, A. Y la última, B de bueno. ¿Listo? ¿Alguna clave que no la anotaron para repetirla? ¿Anotaron las 15 claves? De la 1 a la 15. Bueno, espero que sí. Espero que sí. Profe, la 14 la van a empezar. La 14. La Sí. 14 es la letra A. ¿Otra pregunta que quieran que les aclare la clave? ¿Por qué no puede ser la B? Ah, la 14, ¿por qué no puede ser la B? Si dentro de un ecosistema el número de individuos de las diferentes especies... Ya. Mira, el equilibrio ecológico se considera como un estado estable durante tiempos prolongados en los que las comunidades pueden desarrollarse con total normalidad dentro de los ciclos biológicos del biotopo y de las comunidades. Pueden presentarse episodios de migraciones producidas por cambios estacionales climáticos. Si bien esto provoca alteraciones ecológicas, se encuentra dentro del umbral de resistencia del ecosistema y por ello no representa una ruptura en el equilibrio. ¿Ya? Entonces, por eso la mejor respuesta es la letra A, la migración de poblaciones de especies anualmente entre dos localidades. Es mucho más sostenible que la letra B. ¿De acuerdo? Listo, ya estamos un minuto después de la hora. Cuídense mucho y nos estamos viendo la semana que viene, el día jueves. Gracias.